¿Qué vamos a tener para el día de hoy? El día de hoy partimos con ¿quién? Partimos con Roma antigua. Partimos con Roma antigua. ¿Está bien? Roma antigua. También es una cultura clásica. Es una cultura clásica. O sea, cuando digan cultura clásica solamente es Grecia y Roma. Porque son las dos grandes culturas que ya se tomaron como referencia para poder desarrollar otras culturas. Otras culturas. ¿Está bien? ¿Dónde se ubica Roma? Roma se ubica en la península itálica. En la península itálica. A orillas del río Tíber. ¿Ya? Y a los pies del monte Palatino. ¿Me entiendes? En ese lugar se encuentra justamente lo que es Roma. Península itálica, orillas del río Tíber y a los pies, o sea, en la base, en la parte baja del monte Palatino. ¿Ya? Sus límites acá están. Tirreno, mar Adriático, mar Mediterráneo, los Alpes. Ahí no hay problema. Yo quiero que sepas esto de acá. Río Tíber, península itálica, en la base del monte Palatino. Exactamente dónde está, aquí mira, ve. Ahí está. ¿Ok? Si quieres saberlo más de cerca, o sea, más cercano, vamos por acá, pues. Vamos por acá. Entramos al Google Maps y nos vamos directamente a Roma para saber exactamente dónde está. Mira, este es Europa, acá está Italia, la totalidad de Italia se llama Península Itálica, todo, Península Itálica, y acá nació Roma. ¿Me entiendes? Acá nació Roma. Aquí está. Este es el lugar. Acá nació Roma. ¿Ven? Listo. Y acá está el Coliseo, están todos esos lugares que se conocen de Roma, el Foro Romano, ¿no? El Panteón, todo está acá. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Y cómo se llama este río? Este río se llama, ahí lo dice, río Tíber. ¿Me entiendes? El río Tíber. Eso es, por si acaso. El río Tíber. Entonces, aquí es donde nació Roma. Incluso acá está, ¿ves acá? Monte Palatino. Este es el Palatino. Aquí. Aquí nació Roma. Y por eso todo está cerca por acá. Todo está cerca. ¿No? El Coliseo, el Foro, todo está cerca. Este es el Monte Palatino. En la base de ese monte, acá está el río Tíber. Aquí nació lo que es Roma, en la llamada península itálica. ¿Estamos bien? Que quede clarísimo, por favor. Luego, otra cosa que debo saber, los orígenes. Roma tiene un origen real y un origen mítico, un origen de leyenda. La de leyenda tiene que ver con esta imagen que ves acá. Si uno observa bien la imagen, puede darse cuenta. Es una loba amamantando a dos niños. Él es Rómulo y él es Remo. Son los dos niños de la leyenda de los orígenes de Roma. ¿Ok? La leyenda de Rómulo y Remo tratan de justificar los orígenes de Roma para decir que ellos tienen relación con los dioses. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Lo que más llama la atención, que los niños hayan sobrevivido amamantados por una loba y luego fueron cuidados por unos campesinos
Y después de esa historia, lograron ¿qué cosa? Fundar Roma. Bueno, al menos uno de ellos. Uno de ellos. ¿Quién, profesor? ¿Rómulo o Remo? Rómulo es el fundador de Roma. Pero esa es leyenda. La verdad, hubo pueblos que formaron Roma. Los latinos y los etruscos. Son los dos pueblos que formaron Roma. Los latinos y los etruscos son los dos pueblos que formaron Roma. Repito por tercera vez, los latinos y los etruscos. Sigamos. Entonces ya, profe, la leyenda de Rómulo y Remo es en base a la leyenda. Correcto, así es. Sigamos. ¿Cómo se divide la sociedad romana? La sociedad romana se divide, escúchame bien lo que tú vas a aprender, en tres partes. ¿Ok? Ya, en tres partes, por si acaso. Profe, pero yo veo 4 acá. No. En 3 me vas a aprender por ahora. 3, no 4. Eso todavía para después. ¿Ya? Para después. 3 partes. ¿Quiénes? Los patricios. Si a mí me dicen quiénes son los patricios en Roma son la clase dominante. Son los descendientes de los fundadores. Son los que tienen todos los derechos. Son la clase superior. Los dueños de tierra, los comerciantes, ellos son los patricios. ¿Está bien? Los patricios. ¿Y quiénes son los plebeyos, profesor? Los plebeyos, segundo grupo social que debes aprender, son los peninsulares, o sea, que viven en Italia, en la península itálica, son los peninsulares sometidos, son extranjeros, son pobres, ¿ok? Tienen derechos, pero derechos limitados, son la clase dominada. La clase dominada que durante el desarrollo de Roma van a comenzar a luchar por sus derechos. Van a comenzar a buscar tener derechos. Ellos van a comenzar a luchar. Los plebeyos. Los plebeyos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Patricios, plebeyos. Y en tercer lugar, profesor, los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los esclavos son los vencidos en las guerras. Los vencidos en la guerra. Tú podías, ¿qué cosa? Utilizarlos a tu antojo los esclavos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá. Son cosas sin derecho alguno. Son cosas, no son personas, son cosas. Son comprados, se obtienen en las guerras, sí, pero también son comprados en los mercados. Esos son los esclavos. Objetos parlantes. Esos son los esclavos. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, sociedad romana, tú me vas a decir, patricios, clase dominante. Plebeyos, clase dominada. Esclavos, objetos, cosas que hablan. Esas son las clases sociales que hay. ¿Está bien? Esas son las clases sociales que hay. Los patricios tienen todos los derechos, los plebeyos tienen algunos derechos y comenzarán a luchar para obtener más derechos. Más derechos. Y tú recuerdas que acá en el Perú y en América existe una palabra que ejemplifica a la familia extensa. La familia extensa acá se llamaba Ayllu en el mundo andino. Ayllu. ¿Cómo se llama la familia extensa en Roma? La familia extensa en Roma se llama gens. Si me dicen, ¿cuál es la célula básica de la sociedad? Ah, la familia. ¿Cuál es la célula básica de la sociedad del Tahuantinsuyo? El Ayllu.
¿Cuál es la célula básica de la sociedad romana? Gens. Así de esa manera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Gens, ¿qué cosa es? Familias. Familias. Punto. Ya está ya. Esa es la estructura social que tiene Roma. Profe, ¿y los clientes? No, déjalo ahí todavía. Patricios, plebeyos, esclavos. Punto, se acabó. Siguiente. ¿Por qué etapas pasa Roma? O sea, tiene un largo desarrollo histórico. Y entonces pasa por distintas etapas. Claro, ese desarrollo histórico lo permite. Es sumamente amplio. ¿Cuál es la primera etapa de Roma? La primera etapa de Roma es cuando Roma es una monarquía, o sea, cuando tiene un rey. Ok, esto es del 753 a.C. hasta el 509 a.C. Ahí tenemos la monarquía romana, o sea, cuando Roma tiene reyes, que por cierto no son muy conocidos. El más conocido de todos es Rómulo, ¿no? Que es el fundador de Roma. Y él era rey. Así es. ¿Ok? Entonces, esa es la monarquía. Luego viene la república. Ya está. La república. ¿Y qué tiene la república? La república es otra forma de gobierno. Es otra etapa. Ya no hay monarca. Ya no hay rey, pues. En una república romana hay una persona encargada del gobierno que se llaman cónsules. Cónsules. ¿Ok? Cónsules. Así se van a llamar. Pero quien manda, o sea, quien verdaderamente manda, por si acaso, en la etapa llamada República Romana, es el Senado. Es el Senado romano. El Senado viene a ser algo así como nuestro Congreso. El Senado romano. Vestían con unas túnicas blancas, hacían leyes y todo eso. Ellos son los que verdaderamente mandan. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya sabemos también, entonces la etapa, ¿qué cosa? La etapa republicana. Republicana. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? La siguiente etapa. El imperio. El imperio. ¿Ok? ¿Ya? El imperio. ¿Cómo se llama el gobernante de un imperio? ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo se llama el que gobierna un imperio? Se llama ¿qué cosa? Emperador. O sea, ahí en el imperio ya tenemos emperadores romanos. Que fueron muchos, por cierto. Muchísimos. Entre el 29 a.C. y en el 476 después de Cristo. Profe, o sea, en esa etapa, porque ahí puesto antes de Cristo, después de Cristo, o sea, en esa etapa nació Jesús. Exacto. En esa etapa nació Jesús. En esa etapa, en una provincia de Roma muy lejana, nació Jesús. ¿Ok? Nació Jesús. ¿Ya? Ahí nació. Profesor, pero ¿y por qué lo trataron mal a Jesús? No lo trataron mal. Lo que pasa es que él se fue contra la ley. ¿Cómo que se fue contra la ley? A ver, yo te pregunto. ¿En Roma había un dios o varios dioses?
¿Qué dices? ¿En Roma había un dios o varios dioses? Claro, varios. Eran politeístas. Politeístas, habían varios dioses. Varios. Y aparece un hombre por ahí que dice que no, que solamente hay un dios. Y peor, que dice que él es el Hijo de Dios. Eso está en contra de lo que normalmente piensa la gente romana. Por eso las autoridades lo trataron como lo trataron. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿dónde sucede eso, profe? En la etapa imperial. O sea, ¿cuál es el orden del proceso histórico? Monarquía, república, imperio. En la monarquía, un rey. En la república, el senado. Y en el imperio, el emperador. Esa es la forma como se dividía el proceso histórico de Roma. ¿Ok? Nos volvemos a conectar, que ya se va a cortar, por favor. Y por lo tanto, cuando fuera... Profesor, la república, que de una vez no era la monarquía que dijo acá. Exacto, la monarquía. Yo te voy a aclarar eso antes de pasar a la república. ¿Qué es lo que tienes que saber de la monarquía? Tienes que saber lo siguiente. Durante la monarquía, escúchame, mira por acá. Durante la monarquía aparecieron dos subetapas. La llamada dinastía. Mira por acá lo que estoy haciendo, ¿ah? La llamada dinastía latina, así se va a llamar. ¿Por qué se llama dinastía latina? Porque los que van a gobernar en ese momento son los latinos, son los reyes latinos. ¿Y cuál es el más importante de los reyes latinos? Por favor, el fundador de Roma. ¿Quién es el fundador de Roma? Rómulo. O sea, el único que te puedo preguntar ahí es ¿quién es el rey de la dinastía latina en la etapa de la monarquía? Rómulo, es el único que te puedo preguntar. O sea, pongo acá al costadito, profe, para acordarme siempre. Está grabado en mi mente y en el video. Rómulo, profe, el fundador de Roma. Él es el rey. Dinastía latina. Listo, profe. Ya está. ¿Y cuál es la otra dinastía, profe? La otra dinastía, cuando acaba la dinastía latina, es del otro pueblo fundador de Roma. ¿Cómo se llama el otro pueblo fundador de Roma? Yo ya te lo dije. De repente no lo recuerdas, pero acá lo voy a colocar. Y creo que en el chat también ya me respondieron muy bien. Ya, ok, Eileen Sánchez. Entonces, la dinastía, ¿qué cosa? La dinastía etrusca. Acá va a estar, mira, etrusca. O sea, profe, los etruscos también son el pueblo fundador de Roma. Claro. Dinastía etrusca. Listo, ya está ya. ¿Ok? Eso es. Dinastía etrusca. Punto. Eso es lo que debo saber. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y eso qué? Tienen varios reyes, pero no tienes que saberlo. Simplemente estos nada más. No, porque ahí está Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio y dinastía etrusca. No, también tienes los tarquinos. En la dinastía etrusca solamente me vas a decir lo siguiente. Un rey de la dinastía etrusca, por favor. Ah, profe, Tarquino. Nada más me vas a decir. Tarquino. Había el Tarquino el antiguo, Tarquino el soberbio, así le decían a estos reyes. Tarquino. Punto, se acabó. Nada más de la etapa monárquica. Mira, nada más de la etapa monárquica. Donde van a estar todos tus esfuerzos, porque eso es fácil, ¿eh? Hasta ahorita es fácil. Fácil. Donde van a estar
Todos tus esfuerzos va a ser en la República Romana. Aquí. En la República Romana. Aquí sí. Profe, ¿esa República Romana qué cosa es? ¿Es la segunda etapa? Claro, es la segunda etapa. Mira, ve. Monarquía y acá república. De esto vamos a hablar, de la república. ¿Está bien? La república. ¿Qué dijimos? ¿Quiénes tenían más poder en la llamada República Romana? En la República Romana, quien tenía más poder es el Senado. Y acá está en primer lugar, mírame. El Senado. El Senado. Ellos tienen la máxima autoridad en Roma en la etapa republicana. ¿Ok? Eso es. Por si acaso. ¿Ya? No te vayas a olvidar. El Senado. ¿Cómo es el Senado, profesor? El Senado es así, mira, ve, como lo estás viendo acá. Ese es el Senado. Por si acaso. ¿Está bien? La máxima autoridad. ¿Ya? No te vayas a olvidar. El Senado. Y después, ¿quiénes están? Los cónsules. Los cónsules. ¿Cuántos eran los cónsules? Eran 2 cónsules, ¿ah? No era uno. Pues un cónsul es como un presidente. Claro, como un presidente, pues. Como un presidente. Y solo en el caso de que, haya problemas muy fuertes en Roma, solamente en ese caso, en caso de peligro nacional, de una invasión de un pueblo bárbaro, no sé. O sea, en caso de emergencia, para ponerlo en una sola palabra, en caso de emergencia, no había cónsules, había un dictador que entraba por 6 meses. Un dictador que entraba por 6 meses. Eso era lo que había en la República. Entonces, la República, ¿cuál es su institución más importante? El Senado. ¿Quiénes lo acompañan en el gobierno? Los cónsules. ¿Cuántos son los cónsules? 2. ¿Comparable con qué son los cónsules? Con los presidentes. ¿Qué pasa si estamos en emergencia en Roma? Entra un dictador. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. Así se solucionaban las cosas. Así se solucionaban las cosas. ¿Ok? Por si acaso. Así se solucionaban las cosas. Nicole Benítez. Dime por favor, Nicole. Buenos días. O buenas tardes ya. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, Nicole Benítez. Tercera y última llamada. Muy buenas tardes, Nicole Benítez. Que quede evidencia que no esté en el desarrollo de la clase Nicole Benítez, así que pasa a ser retirada. Julio Carrasco, buenas tardes. Julio Carrasco, buenas tardes. Profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Julio, dime. Buenos días. Buenas tardes. Julio, dime, ¿cuál es la institución más importante de la etapa republicana de Roma? Los demás me pueden responder en el chat, de manera privada, los demás. Los que se quieren ganar su nota. Dime, por favor, ¿cuál es la institución más importante en la República Romana? ¿Qué me dices? Profe, ¿puedo repetir la pregunta para mandárselo al chat? ¿Cuál es la institución más importante de la República Romana? La institución más importante de la República Romana. La institución más importante de la República Romana.
¿El Senado? Correcto, muy bien. Esa es, por si acaso, esa es la respuesta. ¿Ya? Es el Senado y todos tienen que saber eso, por favor. Todos tienen que saber eso. Lo estoy repitiendo varias veces, ¿ah? No me fallen. El Senado es la institución más importante de la República, más poderosa de la República. Si yo pongo esta imagen de acá a la derecha, tienes que saber que es el Senado. Si yo pongo la imagen acá a la derecha de estos dos hombres, tienes que saber que ellos son los cónsules. Profe, ¿y cómo son los cónsules? Los cónsules es como tener presidentes, dos presidentes al mismo tiempo. Pero quien manda es el Senado. Quien escoge a los cónsules es el Senado. Así es, así funcionan las cosas. ¿Está bien? Siguiente. ¿Cuáles son las magistraturas? Profesor, ¿qué cosa es eso? Las magistraturas son como decir los cargos que hay en Roma. ¿Entiendes? Los cargos que hay en Roma. Y escúchame bien acá, por si acaso, acá escúchame bien. Dentro de los cargos, así me vas a decir, así me vas a responder, escúchame, lo voy a colocar al costadito para que no te, o sea, no se te sea más difícil diciendo todo esto. Si yo te digo quiénes son los pretores, tú me vas a decir pretores, jueces. Se acabó. Nada más. ¿Está bien? Eso me vas a decir. Pretores, jueces. Si yo te digo, ¿quiénes son los cuestores? ¿Quiénes son los cuestores? ¿Ok? ¿Quiénes son los cuestores? Yamir, ten cuidado, por favor, Yamir. Yamir Llanos, buenos días, buenas tardes. Yamir Llanos, buenas tardes. Se salió. Ya, ok. Los cuestores, mira por acá. Los cuestores, ¿qué más hay decir de los cuestores? De los cuestores, mira, ¿qué me vas a decir? Lo que está acá al costadito. Recaudaban impuestos, cobraban impuestos, como tú quieras. Recaudaban impuestos, cobraban impuestos, como tú quieras. Eso me vas a decir, ¿está bien? Eso me vas a decir. Recaudaban impuestos, cobraban impuestos. ¿Quiénes? Cuestores, cuesta. Ahí está, te tienes que acordar de eso, pues cuesta. Cuestor paga impuesto. ¿Ya? Recaudaba impuesto. ¿Quiénes son los censores? Esta es la más fácil, ¿eh? Son los que hacían los censos. Son los que hacían los censos. ¿Ya? Son los que hacían los censos. ¿Y por qué son importantes los censos? Porque con eso tú sabes cuántas personas hay, qué propiedades tienen. Y de acuerdo a las propiedades que tienen, en Roma tenías que pagar impuesto. Así es. Censores. Censores. ¿Quiénes son los ediles? Si yo te pregunto de ediles, tú me vas a decir, son los alcaldes. Porque como ves ahí, dice encargados del ornato es limpieza, y conservación de la ciudad. Son los alcaldes en Roma. Los alcaldes, los ediles. Los alcaldes en Roma. Los ediles. Y por último, los tribunos de la plebe. ¿Quiénes son los tribunos de la plebe?
son los representantes del pueblo ante el Senado. Ahí sí va todo. Los representantes del pueblo en el Senado. Por eso su nombre siempre va a ser tribuno de la plebe. ¿A quién defiende? A la plebe. ¿Quiénes son la plebe? Los plebeyos. Los plebeyos. Ellos son los plebeyos. ¿Me entiendes? Los plebeyos. Profe, ¿y cómo se ve eso de los plebeyos? Ya te lo dije hace ratito. Mira por acá. Ahí está. Los plebeyos. Por eso ellos se llaman tribunos de la plebe. Mira, no te vayas a confundir. Más tarde viene la práctica calificada de este tema. Más tarde en la plataforma, a partir de las 4, va a estar la práctica calificada de este tema. Pretores, jueces. Cuestores, recaudan impuestos. Censores, realizan los censos. Ediles, alcaldes. Tribunos, representan al pueblo en el Senado. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener en las magistraturas, que son los cargos que hay dentro del gobierno. ¿Ok? Que son los cargos que hay dentro del gobierno. Listo. Ya está. Eso es lo que vamos a tener en la República. Y lo último de la República. Lo último. Si los patricios se reunían, ya sabes quiénes son los patricios, ¿no? La clase dominante. Si los patricios se reunían, se llamaba ¿qué cosa? Asamblea curial. Si los plebeyos se reunían, plebeyos, se llamaba asamblea tribal. ¿Me entiendes? Tribal. Oye, qué raro, ¿no? Tribal. Esto me parece muy parecido a lo que dice acá. Tribuno. Tribal. ¿No será que ahí escogen a su tribuno de la plebe? Sí. Pero tú tienes que saberme. Si se reúnen patricios, asamblea curial. Si se reúnen plebeyos, asamblea tribal. Pero ¿qué pasa si se reúnen patricios y plebeyos? Se llama asamblea centurial. ¿Ves? ¿Ves? Mira, te estoy siendo claro, ¿ah? Si se reúnen patricios, curial. Si se reúnen plebeyos, tribal. Si se reúnen patricios y plebeyos, centurial. Así de simple va a ser, ¿ah? Nada más, no estoy poniendo más. Curial, patricios. Tribal, plebeyos. Centurial, patricios y plebeyos. Listo. Y lo último de último. La guerra más importante que tuvo Roma a lo largo de su historia. ¿Con quién se peleó Roma en este momento? ¿Cómo se llama ese episodio, profesor? Ese episodio se llama las guerras púnicas. Esa es la guerra más importante que tuvo Roma en aquellos tiempos. ¿Cómo se llama, profesor? Las guerras púnicas. Así se llamó. Guerras púnicas. ¿Y quiénes se enfrentaron en las guerras púnicas, profesor? Los romanos y los cartagineses. ¿Y por qué se pelearon, profesor? Por el control del mar Mediterráneo. Cada uno de ellos quería controlar el mar Mediterráneo. Nada más. Nada más. ¿Ok? Eso tienes que saber. Guerras púnicas, romanos cartagineses. Roma versus Cartago. ¿Por qué se pelearon? Por el control del mar Mediterráneo. Mapita, acá está mapita. Roma, acá está Roma, versus Cartago, que estaba acá en el norte de África, mira, ve. Norte de África y Roma.
Aquí se enfrentaron frente a frente, cara a cara, por el control del mar Mediterráneo. Por eso se enfrentaron. Cartago en la actualidad, por ejemplo, ¿qué cosa es? Tú lo puedes ver tranquilamente. Lo puedes ver. Ok. A ver, lo puedes ver un ratito todavía. Esto no. Esto no, esto no. Aquí está. Chao. Y ahí está. Entonces, ¿dónde está, profesor? Acá está Roma. Acá ya sabes que está Roma. Ya sabes que está Roma acá. ¿Y con quién se peleó? Con Cartago. ¿Y dónde está Cartago, profe? Acá enfrente estaba. Lo que es Túnez. ¿No me crees? Mira, mira, mira. Me voy a acercar, ¿ah? Me voy a acercar. Me voy a acercar. ¿Qué dice acá? Sitio arqueológico de Cartago. En Túnez actual. Sitio arqueológico de Cartago. Acá está. Los de aquí se enfrentaron a los de aquí por el control de todo este mar. ¿Cómo se llama todo este mar? Todo se llama mar Mediterráneo. Los cartagineses y los romanos. ¿Quién ganó? Ganó Roma, pues. Ganó Roma. Por eso Roma a partir de ese momento le llamará al mar Mediterráneo el Mare Nostrum. En latín, el Mare Nostrum. El mar nuestro. ¿Entiendes? Lo más llamativo de estas guerras púnicas, ¿sabes qué cosa será? La utilización de tanques animales. Así les decían. ¿Ves qué utilizan para la guerra? ¿Ves qué utilizaban para la guerra? Los grandes elefantes. Los grandes elefantes. Eso utilizaban. Imagínate. Los elefantes. Eso utilizaban para la guerra. ¿Ok? Ariana, dime. Profesor, una pregunta. ¿Y por qué no utilizan a los elefantes como arma? Lo que pasa es que... Ya. Lo que pasa es que mira lo que construían encima del elefante. Colocaban un cubo donde metían a 4 o 5 personas y desde arriba tiraban un montón de lanzas sobre el enemigo. Siempre cuando estás en una parte alta tienes mayor posibilidad de poder vencer, de poder ganar. También, profesor, pero los que están así, o sea, en la tierra peleando, también al animal le pueden hacer algo y él puede caer, también y los de arriba también pueden caer junto con él. Ya, exacto, pero si es que tú has visto un elefante, tiene su piel totalmente dura. Ah, sí, eso sí. Entonces es difícil que lo puedan pues hacer caer. Y mientras lo haces caer, yo ya te maté desde la parte alta, desde la parte de arriba, pues. Yo ya te maté. Xiomara, creo que algo querías decir, Xiomara. Profesor, sí, quería preguntar si los elefantes eran rápidos como para que vayan. Eran lentos. Eran lentos, pero lo que pasa es que por más que sea lento, era pues considerado un elemento un elemento principal para la guerra, utilizada sobre todo en estas guerras púnicas, romanos versus cartagineses. Mira todo lo que te puedo preguntar, ¿eh? Yo mismo lo he señalado, por favor, para que de esa manera no haya ningún problema. ¿Ya? La institución más importante de la República, el Senado, no te olvides, de ahí los patricios, los plebeyos, son las clases sociales, acá las dinastías, la monarquía, república, imperio, ¿ok? No te olvides de eso. La ubicación, la península itálica, no te olvides de eso, por favor. Se te está señalando para que de esa manera puedas desarrollar una buena prueba. Ailín Sánchez, dime. Profesor, ¿vamos a tener quizzes? Disculpe. No vamos a tener quizzes, solamente la práctica calificada en plataforma hoy a partir de las 4 de la tarde.